¿Qué tal? Agradezco mucho a Alejandro Segura Chávez por haberme invitado a disertar en este congreso que no se refiere exactamente a un tema de mi especialidad, ¿no? Yo soy doctor en filosofía y magíster en psicoanálisis, pero bueno, también me interesa últimamente la cuestión política y me pareció que podía hacer alguna contribución desde la concepción de Lacan acerca del discurso capitalista y el tema que me interesa abordar en este momento es la cuestión de los intelectuales, ¿no? La cuestión de los intelectuales es un texto escrito por Sartre, quien fue el que inauguró de alguna manera la concepción progresista, ¿no? Y el compromiso social que el intelectual debería tener, por lo menos a nivel de lo que es el pensamiento filosófico del siglo XX, ¿no? Si queremos ir más hacia atrás en la historia, tendríamos que remontarnos a la Revolución Francesa, a los pensadores de la Ilustración, ¿no? Ellos fueron los primeros que inauguraron lo que podríamos llamar el progresismo. Ahí tenemos a Voltaire, Diderot, Rousseau, todos ellos planteando la necesidad de una consigna que después Kant va a retomar bajo los términos del sapere aude o atrévete a saber, pero que consistía básicamente en barrer con toda la tradición cultural de Occidente, básicamente con las concepciones de tipo religioso o lo que ellos consideraban supersticiones, y montados sobre el avance científico-técnico que en ese momento estaba teniendo lugar como preparativo para lo que sería después la primera revolución industrial. Bueno, se consideraban como con la capacidad de llevar a la humanidad a lo que ellos consideraban era su estado de desarrollo adulto, ¿no? Pensaban que hasta ese momento la humanidad, salvo en un periodo excepcional que había sido el de la Grecia clásica, había estado sometida de una forma muy estricta a lo que ellos llamaban las supersticiones, ¿no? A la idea de proyectar sobre los dominios ignorados y oscuros los propios fantasmas, y que entonces el desarrollo de la ilustración, del iluminismo, como ellos decían, consistía en iluminar esos aspectos oscuros y llevar a la madurez a la humanidad, ¿no? Y que en eso iban a jugar un papel fundamental los intelectuales, básicamente como difusores, ¿no? Como organismos difusores, transmisores, popularizadores de los avances científico-técnicos que tenían lugar en ese momento, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las cartas que escribió y publicó Voltaire acerca de los avances que tenía la ciencia en Inglaterra y también sus avances en materia política, y cómo lo tomaba como modelo para lo que Francia debía llevar a término recién con el proceso revolucionario que obviamente Voltaire no llegó a vivir en carne propia, ¿no? Pero que fue más todavía reafirmado y anticipado por el proyecto de Diderot, que encabezó el desarrollo y la escritura de la famosa enciclopedia, ¿no? Que después de pasar por varios procesos de censura terminó logrando salir a luz y sirvió como una manera de difundir los desarrollos de las ciencias y las artes de ese momento para que fuera asequible básicamente para la burguesía incipiente que se estaba desarrollando en Francia en ese momento, ¿no? Pensemos que de alguna manera el progresismo empieza como una concepción más bien de orientación liberal, ¿no? Es la monarquía constitucional lo que sería la base de esa visión, tal como había sido desarrollada en Inglaterra durante la Edad Media a partir de la creación de la Carta Magna y la fundación del Parlamento como organismo representativo complementario de lo que hasta ese momento había sido el poder absolutista de los reyes. Mientras que Francia siguió un derrotero diferente. Como sabemos, en Francia se desarrolló el despotismo ilustrado, que pretendía de alguna manera que el filósofo estuviera al servicio de la ilustración del rey, pero finalmente no llevó a buen término, ¿no? Sino que todo esto terminó en el proceso revolucionario que ya conocemos todos. Pero esa revolución tuvo más que ver con el ala radicalizada que procede de
las concepciones filosóficas de Rousseau y no tanto de las de Voltaire y Diderot, ¿no? Pensemos que Rousseau es el primero que habla en términos de voluntad general, que es un concepto inventado por él, para poder justificar la idea de alguna manera, resignar los derechos individuales, que para él eran fundamentales y que habían sido corrompidos por la inserción del hombre en sociedad, renunciar a ellos para cederlos ante un poder central que debía encargarse de lograr, digamos, el bien común, ¿no? Pero esa voluntad general es, de alguna manera, para mí, el comienzo de toda esta concepción que hoy en día desarrollan en acto los llamados colectivos identitarios, ¿no? Voluntad general tiene ese sentido de unirse entre todos, renunciando a su individualidad para conseguir una cuota de libertad, lo cual suena paradójico porque en realidad esa libertad se logra a partir de cederle al Estado la capacidad para satisfacer las necesidades de los individuos, ¿no? Lo que pasa es que esas necesidades deben ser articuladas a partir de una demanda que se realice ante el órgano del poder, y si este poder no responde, la vía que hay que seguir es la vía revolucionaria, o sea, el poder que ha sido delegado debe ser recuperado por el pueblo. Y esa voluntad general define de alguna manera el concepto de pueblo para Rousseau, que todavía no está marcado por una concepción clasista, obviamente porque no se había desarrollado en Francia el capitalismo industrializado, y hay que esperar a la aparición de Marx para que lo que era esta concepción del intelectual comprometido con ideales de justicia social, igualdad, libertad y fraternidad, fuera llevado al campo de la lucha de clases, ¿no? Pero Marx de alguna manera sigue la misma tradición. Lo que sucede es que en el caso de Marx lo que él ve es que con el desarrollo del capitalismo están dadas las condiciones para que todos puedan gozar los bienes producidos, y que lo único que interfiere para lograr eso es la existencia de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Pero esa concepción de Marx también ha quedado en el olvido, en la medida en que con el capitalismo desarrollado el valor del trabajo ha ido en aumento, y eso le ha permitido a los trabajadores obtener los medios de consumo que requerían, de alguna manera que estaban exigiendo, para poder salir de la situación precaria en la que se encontraban al principio de la Revolución Industrial. Y entonces ya la clase trabajadora perdió el poder revolucionario que tenía, y por eso los intelectuales que siguen pensando en términos de insatisfacción, ¿no? Porque si hay algo característico del intelectual es estar insatisfecho con lo que hay, con lo que es, y en función de eso proyectar un deber ser, una especie de ideal que él quiere ver realizado en algún momento de la historia, impreciso por supuesto, como lo es toda utopía devenida en ucronía, ¿no? Porque de alguna manera lo que se plantea es lo que no tiene lugar en otro lugar, en otro espacio, en un no lugar, debe tener lugar en un no tiempo, ¿no? Ucronía quiere decir eso, no tiempo, o el tiempo revolucionario, el tiempo de la suspensión del tiempo, donde se lograría la redención de la humanidad, ¿no? Siguiendo un concepto que encontramos en la escuela de Frankfurt. Entonces, con el tiempo, ¿no? Digamos, a partir del fracaso de las revoluciones socialistas en Europa del Este, que ya se veía venir después de la Segunda Guerra Mundial, quedando claro para los intelectuales de Occidente que en lo que era la Unión Soviética y toda su esfera de influencia tampoco se había logrado la superación de los conflictos, de las desigualdades, de todo lo que se consideraba insatisfactorio para el goce del individuo. Empieza a surgir la idea de que el único acto revolucionario posible es la filosofía misma o el pensamiento, o a lo sumo el arte, ¿no? Hay muchos de la escuela de Frankfurt que piensan que el arte es el medio de vanguardia, ¿no? Para lograr algo que sea revolucionario en sí mismo por el solo hecho de realizarse, ¿no? Como acto en sí mismo. Hasta tal punto que muchos han transferido, digamos, esa idea
el proceso revolucionario, por ejemplo, de la Revolución Cubana, ¿no? Viéndolo como un hecho artístico, más que como una superación de las desigualdades y del sufrimiento del pueblo, porque teniendo en cuenta que el pueblo cubano no ha dejado de sufrir, y lo mismo podemos decir del venezolano, no queda claro cuál es el sentido de sostener una revolución que en última instancia genera más miseria de la que logra superar. Entonces empieza a surgir esta idea de que la revolución hay que apoyarla porque es como el alma bella, ¿no? Tomando un concepto de Hegel, el alma bella que viendo el sufrimiento y el dolor y la destrucción que gira en torno a ella, siente que debe hacer algo para modificar esa realidad, aunque sabe que necesariamente ese algo va a llevar al fracaso y que lo más probable es que genere más destrucción y miseria de la que va a venir a superar, ¿no? Pero aparece como esta convicción, este sentido de la ética, ¿no? Que como decía, es llevado por primera vez al campo intelectual, ¿no? En el siglo XX por Sartre, cuando Sartre participa activamente en mayo del 68 francés. Él es la columna vertebral de ese movimiento y lo que plantea es la idea del intelectual comprometido. Esta idea se basa de nuevo en Kant, o sea, lo que hace es recuperar la idea kantiana de la ilustración, pero lo hace bajo la convicción de que el intelectual está bajo la mirada de los demás y que entonces cuando él elige para los otros, y entonces todo lo que haga es como un mensaje lanzado hacia la sociedad con respecto a qué es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Entonces lo que era en Kant un deber establecido por una razón que está en el interior de cada uno de nosotros, que podríamos equiparar con el super yo freudiano, y que para Kant es lo que nos lleva a optar, ¿no? Entre los impulsos animales y lo que está bien en el sentido de lo que debe ser para todos, ¿no? Lo que es universalizable, ¿no? La máxima de la acción que puede ser convertida en ley universal sin contradicción, eso es lo que es el criterio de la ética para Kant, de la ética del deber, donde el placer pasa a un término secundario, con lo cual cumplir el deber puede hacerse incluso en contra de uno mismo y de los demás, ¿no? Provocando más sufrimiento del que logra resolver o evitar. Esto es retomado por Sartre con esta idea del intelectual comprometido, ¿no? Sabemos que Sartre, por ejemplo, fue en algún momento maoísta, también fue stalinista, se negó a recibir el premio Nobel porque se lo habían dado también a Solzhenitsyn, que era un disidente de la Unión Soviética en ese momento. O sea, si bien él admitía, después de haber viajado a la Unión Soviética, que las cosas no eran como él pensaba, sostenía que era necesario defender ese modelo porque el enemigo era el capitalismo y eso era lo que debía ser superado. Lo mismo cuando se lo vio ahí pasear en lancha con Fidel Castro, ¿no? Junto con su pareja Simone de Beauvoir. Eh, Sabiendo, digamos, que Simone de Beauvoir era una mujer muy liberal en materia sexual y que en ese momento el sistema castrista reprimía ferozmente a los homosexuales mandándolos a campos de trabajo para reeducarlos, ¿no? Pero bueno, esos son detalles de la práctica que en general a los intelectuales les importa poco, ¿no? De hecho, bueno, yo me considero un intelectual, pero también soy consciente de que hay defectos, fallas muy importantes en los filósofos, sobre todo, que por tener una concepción del universo y de la inserción del hombre en él, que está, digamos, hiperidealizada, no tienen en cuenta las cuestiones concretas, el día a día, y pierden de vista cuestiones elementales, por ejemplo, de cómo funciona la economía, ¿no? Pensando, por ejemplo, como he escuchado por ahí, que emitiendo dinero y repartiéndolo se soluciona la pobreza, cuando en realidad es obvio que cuando un bien se multiplica pierde valor, porque simplemente hay más oferta que demanda y el dinero es un bien como cualquier otro. Bueno, en fin, hay cosas que simplemente por ignorar cómo funciona la economía, los intelectuales, no sé si a propósito o sin quererlo, consideran secundarias y no les dan demasiada importancia, ¿no? Entonces, lo que estaba pensando es que es interesante plantearnos la función del intelectual hoy en día,
cómo, digamos, cede ante lo bueno, ¿no? La idea de lo bueno es la idea fundamental para él, y esa idea de lo bueno se identifica con la idea de la protección de los derechos de las minorías, aunque eso pueda dañar a las mayorías, eso no interesa. O sea, hay como una especie de giro, ¿no? Por el cual la idea tradicional del bien, que relacionado con la felicidad, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en el utilitarismo inglés, cuando plantea el mayor bien para el mayor número, ahora se ha dado vuelta y la idea es el mayor bien para el menor número, o sea, para los que están excluidos, para los que están fuera del sistema. O sea, lo que realmente le interesa al intelectual comprometido es ser la voz de los que no tienen voz, es ponerse del lado, digamos, de los marginales, ¿no? De lo que Marx, por ejemplo, despreciaba como lumpenproletariado y con los que consideraba que no se podía llevar a término la revolución. Así que este neomarxismo o esta izquierda contemporánea que sigue un lineamiento más próximo a lo que sería el pensamiento de Laclau y su aceptación, digamos, y su reafirmación y la fundamentación que da de los populismos de izquierda contemporáneos, se aleja mucho de lo que había sido el modelo marxista, de cómo se pensaba el hecho revolucionario. Además, recordemos que Marx planteaba que justamente la diferencia entre el comunismo científico y otras formas de socialismo o la concepción anarquista era que él podía demostrar, ¿no? Demostrar científicamente la necesidad de que el capitalismo se convierta en otra cosa, ¿no? Era un proceso necesario, algo que tenía que suceder, y no dependía de la voluntad de los individuos. En cambio, cuando eso no sucedió, digamos, o cuando se intentó realizar eso, fracasó en los hechos, en lo concreto. La izquierda tuvo que reinventarse, ¿no? Tuvo que dejar de lado el marxismo y adoptar otras visiones que pasaban más por el lado de lo cultural, ¿no? Por eso se habla de batalla, guerra cultural, revolución cultural. Tenemos la revolución cultural china, ¿no? Como un ejemplo bastante nefasto, ¿no? Donde se perseguía a las personas solo por tocar música clásica. Bueno, en fin, esto lo que hace es cambiar la perspectiva acerca de qué es el acto revolucionario, ¿no? Eso es algo que surge a partir de los años 60, y ahora ya no se trata tanto de la cuestión de renunciar al capitalismo, porque eso parece imposible, sino de redistribuir la riqueza, de hacer una especie de justicia social que compense las desigualdades a partir de un Estado que le saca a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina se plantea la idea ahora de un impuesto a la riqueza, un impuesto a la riqueza que lo que hace en general es que los ricos huyan y se vayan a otros países donde ese impuesto no va a ser cobrado, y aparte bajo un eslogan, ¿no? Un eslogan muy bonito que es impuesto a la riqueza para vencer a la pobreza, cuando en realidad la pobreza no se derrota pasando el dinero de unas manos a otras, ¿no? Eso es claro para cualquiera que conozca un mínimo de economía, ¿no? De cómo funciona la economía. De hecho, el aumento sucesivo de impuestos a las ganancias, a los bienes personales y demás, no ha hecho desaparecer en lo más mínimo la pobreza llamada estructural, que es la que además sustenta y sirve de motor a los sistemas populistas. Pero ese es otro tema. A mí lo que me interesa en este momento es pensar un poco el contexto en el cual nos encontramos con respecto a la función del intelectual, y el intelectual cómo se posiciona con respecto a los grupos identitarios y su lucha por defender sus reivindicaciones o demandas, y cómo ha quedado de lado, por lo menos en el ámbito psicoanalítico, que es en el cual me muevo básicamente, la diferencia entre la demanda y el deseo, que Lacan, por ejemplo, plantea en términos muy claros, ¿no? Él dice, bueno, supongamos esa visión mítica del niño que nace ya en un medio cultural, se le da un nombre, o sea, queda insertado dentro de la cultura, y eso es un ejercicio de violencia, porque la entrada al lenguaje es un acto de violencia, y lo es cualquier acto que realicemos con el niño para adaptarlo a la vida social.
Este, incluso lo es también suprimirlo, digamos, si hay una decisión de, bueno, quedé embarazada, eso me va a arruinar la vida, entonces aborto. ¿Qué acto más violento que ese? Sin embargo, los grupos identitarios hablan en contra de la violencia, ¿no? Y hablan del amor y demás, pero bueno, en los hechos ellos no escapan a la misma lógica con respecto a que la manera de insertarse en la sociedad siempre implica algún tipo de violencia, ¿no? Eso que Freud llamaba la resignación del placer, ¿no? Pero la violencia para Lacan es la violencia del lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje nos parasita y nos obliga a buscar una identidad, algún tipo de identificación. La identidad no es algo que está dado, uno no nace con una identidad, sino que la identidad es algo que se construye y se construye a partir de identificaciones imaginarias y simbólicas, ¿no? que nos llevan a tratar de definirnos y decir quiénes somos. Hoy en día esa identificación pasa por el lado de lo que se llama identidad de género, que no es una identidad, es una identificación. Y que es una identificación es clara porque primero se establece como algo voluntario. En realidad no lo es, pero bueno, se establece como algo voluntario. Y se establece como una autopercepción, o sea, la manera como uno se ve a sí mismo y se ve como quien es, ¿no? Es como decir, bueno, me reflejo en un espejo, ese espejo que puede ser el espejo del otro o el espejo de determinados discursos, de determinados eslogans, de determinados memes en el sentido de Dawkins, ¿no? De palabras que vienen asociadas con otras por razones de contexto y que parecen tener un sentido propio, automático, y adscribir a esa palabra ya meterse dentro de un casillero y establecer así en qué lugar estoy posicionado dentro de la sociedad. Entonces, esta forma de la aparición de términos, de memes que tienen un efecto inmediato, digamos, de estar dentro o fuera, con lo cual el binarismo tampoco ha sido suprimido, porque o estás de un lado o estás del otro, y ya establecer la división entre LGTB plus y cis heteropatriarcal es un binarismo, claramente, ¿no? Donde están los nuestros y los otros, los enemigos. Entonces, eso de que se superó el binarismo es falso, totalmente falso, porque la única manera de superar el binarismo sería suprimir el lenguaje, porque el lenguaje es de por sí binario, siempre establece clases y se pertenece o no se pertenece. En realidad el análisis te lleva a darte cuenta del fracaso de ese intento de identificación, pero bueno, no es a eso a lo que apuntan los grupos identitarios, porque como lo dice el nombre, lo que buscan es una identificación y esa identificación marca lo que son y lo que desean, ¿no? O sea, de un lado, con qué ser me identifico y del otro, en función de ese ser, qué es lo que es objeto de mi deseo, ¿no? Un poco como en Husserl la correlación no ético-noemática, ¿no? Al pensamiento le corresponde lo pensado, bueno, de la misma manera al deseo le corresponde lo deseado, a la demanda lo demandado, ¿no? Yo soy esto, deseo aquello. Eso es además imposible de articular en el lenguaje porque, como dice Lacan, el deseo es lo que queda suprimido, lo que queda imposibilitado de articularse en el lenguaje, lo cual no quiere decir que no esté articulado, está articulado de una manera negativa como lo imposible de realizar y es el motor para que uno siga siempre buscando cosas nuevas. Sin embargo, ese deseo inconsciente desaparece cuando la idea es yo me autopercibo y según cómo me autopercibo eso es lo que yo quiero, ¿no? Un querer que no es el desear, sino que es demandar. Yo quiero esto, se lo demando al Estado tiene que respetarme y para respetarme me tiene que dar lo que me corresponde es lo que los demás me han quitado. Entonces, esta idea de que si yo no tengo algo es porque lo tuve míticamente en algún momento y alguien me lo arrebató y entonces eso me debe ser devuelto. Una concepción que está en la base del pensamiento marxista acerca de la alienación, pero que cobra nuevos aspectos, es una visión nueva la que se da dentro del marco de esta política de las identidades que tiene su origen quizá en Foucault, aunque Foucault tampoco estaba exactamente en esa línea. Él solo proponía que, bueno, en un sistema como el capitalista que está consolidado, digamos, como modo de producción, la única alternativa que hay para ganar espacios de poder es conquistarlos, y para conquistarlos hay que reunirse, formar masa, hacer reivindicaciones, salir a pelearla, digamos.
Lo cual es lógico y funciona, pero funciona hasta cierto punto, ¿no? En la medida en que eso no termine produciendo el colapso mismo de toda la estructura social, que es a lo que apuntan aparentemente ciertos modelos como el que se está desarrollando ahora en Chile, que parece que lo que quisiera es una reforma total de la Constitución en términos bolivarianos, lo cual, bueno, ya sabemos a qué consecuencias puede llevar, ¿no? Este, bueno, ya queda claro que mi posición no es esa, y uno, bueno, de alguna manera tiene que tomar partido. Yo prefería no hacerlo, pero tanto me han dicho, no puede uno quedar fuera de la política, porque la política está en todo y está presente. Bueno, si tengo que tomar partido no es por este lado. Pero bueno, me interesa dos cuestiones, ¿no? Por un lado, recordar lo que Lacan dice acerca de esto, ¿no? Es el grafo del deseo, que plantea que el sujeto entra al campo del otro buscando una identificación, que es lo que sale acá de este lado, ¿no? Haciendo todo este circuito, que no me voy a poner a describir ahora, pero que tiene que ver con, bueno, los procesos de identificación imaginaria con el otro, bueno, la aparición del fantasma que cubre la verdadera causa de nuestro deseo para que uno pueda funcionar dentro de una estructura social y hacer lazo social. Pero bueno, en el trasfondo de todo esto está la imposibilidad de la relación sexual, que quiere decir que la satisfacción plena no se va a alcanzar nunca y que nada me puede garantizar a mí que por hacer un cambio de sexo voy a ser feliz o cosas por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que lo que se le pide al gran otro, que en este caso pasa a ser el Estado, mediado por la opinión pública, ¿no? Que es la que sanciona lo que está bien o lo que está mal, siempre es algo que puede articularse en el lenguaje, ¿no? Por eso esa importancia de crear palabras nuevas, el lenguaje inclusivo, la aparición de neologismos como por ejemplo ser menstruante, cuando bueno, no cierra el discurso, entonces hay que armar categorías nuevas, pero en última instancia todo eso circula dentro del área del lenguaje y el objeto causa de deseo queda totalmente forcluido de alguna manera porque el deseo desaparece de consideración. El deseo no puede pedirse, no puede demandarse, es algo que no se puede demandar. Lo que se puede demandar es amor, digamos. Se puede demandar, sí, reconocimiento, de presencia del otro, pero eso no lleva a la satisfacción. Ser reconocido no es la cuestión, no es eso, dice Lacan, lo que uno busca en el deseo. Por eso la insatisfacción es insuperable. Y esa imposibilidad de superar la insatisfacción es al mismo tiempo el motor de estos intentos de generar superaciones siempre nuevas de la insatisfacción, ¿no? Si algo define al intelectual es que está insatisfecho y no sabe por qué, digamos, no entiende que esa es una condición natural, digamos, natural, entre comillas, digamos, es la condición humana del humano en la medida en que es un ser inserto en el lenguaje. Inevitablemente el lenguaje no cierra con el organismo y eso produce un desfasaje que produce insatisfacción y esa búsqueda desesperada de una identidad que no existe. Pero bueno, eso sería entrar en detalles del análisis y de las cuestiones en las que no voy a entrar ahora, pero sí me interesa destacar el hecho de que se va por la línea de la demanda, demandando supuestamente algo que tiene que ver con el deseo, que en realidad no es eso, ¿no? Porque se plantea el deseo como deseo de identificación, o sea, es un criterio hegeliano, ¿no? La idea de Hegel de que lo que uno busca en el campo del otro es ser reconocido como sujeto. Eso es lo que plantea la dialéctica del amo y el esclavo, y justamente Lacan dice, bueno, en algún momento fui hegeliano, pero ahora me doy cuenta de que la cosa no va por ahí. Porque identificarse es imposible, porque uno más bien no es, ¿eh? Así que eso no funciona. Pero también me pareció interesante aprovechar los conceptos lacanianos para ver más o menos cómo se posicionan dos discursos que no sé si se ve ahí. Uno sería el discurso propio del populismo, digamos, de lo que sería la revolución populista tal como la plantea Laclau, que la tenemos por acá, en contraposición a la concepción marxista original, ¿no? Para que vean las diferencias y que el marxismo y el neomarxismo no son la misma cosa, ¿no?
Acá yo puse discurso capitalista como dando a entender, bueno, ¿qué sería el discurso capitalista para Marx si él hubiera hablado en términos lacanianos, ¿no? Entonces ahí lo que planteo es, bueno, habría un amo, ¿no? Sería, bueno, el burgués, pongámoslo ahí, si queremos, que hace trabajar, digamos, hace trabajar a un saber, que es el que funciona como saber científico técnico que sirve para la generación de producción, y lo que produce como efecto, como ven acá, yo lo planteo en estos términos, es la alienación, ¿no? Yo escribo la alienación en términos del fantasma. ¿Por qué? Porque la idea de Marx es que el objeto, el A, digamos, sería en términos lacanianos, le ha sido arrebatado al sujeto, que no tiene nada, el desposeído, el proletario. Entonces, lo que la revolución socialista debería lograr es la reapropiación de ese objeto que le pertenece al otro, al amo, ¿no? Entonces, la revolución socialista lo que haría básicamente es, o más bien la revolución comunista, sería desarticular este proceso de alienación en el otro, ¿eh? Que se produce porque el objeto le es arrebatado por el otro y eso hace desposeído al trabajador y lo obliga a entrar en este circuito de producción. Entonces lo que debe hacer es volver a recuperar ese objeto y así convertirse en un sujeto completo. Eso sería básicamente la revolución comunista para Marx, no como la plantea por ahí en el Capital, pero sí en los manuscritos de 1844, que es su antropología, ¿no? En cambio, en este lado lo que tenemos es la visión del discurso capitalista para Laclau. Para Laclau el discurso capitalista es simplemente el discurso del amo, ¿no? Estamos sometidos a un amo que es el burgués y bueno, él nos obliga a producir para él bienes que nosotros no podemos consumir, entonces nosotros estamos permanentemente en un estado de falta, ¿no? Porque no tenemos nada y por eso nos vemos obligados a entrar al sistema productivo. Esto no sería para Lacan el discurso capitalista, no tiene nada que ver. Vamos a ver para Lacan qué es el discurso capitalista. No es esto, esto es el discurso del amo que sería, por ejemplo, claramente desarrollado en la visión esclavista, pero recordemos que para Laclau estamos en una esclavitud hoy en día, entonces esto sería equivalente al discurso capitalista porque nada habría cambiado, digamos, seguimos siendo esclavos de alguien, en este caso de otra clase social que no es la de los aristócratas de la antigua Grecia, sino que es los burgueses. Entonces el saber es utilizado para que uno produzca objetos satisfactorios para el amo, mientras uno permanece permanentemente en estado de insatisfacción. ¿Cómo se lograría superar esto? Bueno, a través de la revolución populista, que no altera en nada todo este sistema productivo, o sea, lo mantiene intacto. Esto que es la producción para Marx permanecería intacta, porque no se puede alterar, el capitalismo se mantiene, lo que se hace es redistribuir la riqueza. Entonces lo que tendríamos acá es al sujeto recuperando el objeto perdido, ¿no? Pero de una manera muy curiosa, porque él estaría sometido al mismo esquema de producción, pero después le sería devuelto por el Estado, ¿no? El Estado aparecería como un mediador que le retribuye, el Estado populista, aquello que le ha sido sacado para poder insertarse dentro del sistema de producción capitalista. Pero no puede hacer colapsar el sistema de producción capitalista porque si lo hace se queda sin nada, el Estado no produce nada, no produce riqueza, entonces tiene que mantener de alguna manera reducido en su alcance este mismo sistema que Marx decía que debía ser suprimido para lograr una verdadera justicia social, no solo para el proletario, sino también para el burgués, porque la idea de Marx era que el burgués también estaba sometido como un engranaje más dentro de este sistema, ¿no? Esto para mí no tiene nada que ver con lo que Marx llama esto de acá, ¿no? El discurso del amo no es el discurso capitalista, sino que el discurso capitalista de de Lacan se parece mucho más a este en realidad, ¿no? Porque lo que dice Lacan es que engañosamente lo que es el capitalismo, yo diría que el error ahí es llamarlo capitalismo, más bien sería el discurso consumista, que no deja de ser el mismo de la izquierda actual, porque la izquierda actual lo que plantea es el consumo genera riqueza, ¿no?
Entonces es lo mismo, es el sistema consumista, donde se plantea que el sujeto pasa a ser el amo y el sujeto es el que obliga al sistema a producir bienes para él, ¿no? Bienes que lo satisfacen. Entonces ahí, bueno, no hay conflicto, digamos, porque ya no hay subordinación. Y eso lo podemos ver en el hecho de que lo que reclaman básicamente los grupos identitarios es bienes, dinero o cosas gratis, ¿no? Cosas gratis que obviamente lo gratis no existe, alguien lo tiene que pagar y lo que hacen es que, bueno, como reivindicación histórica, aquellos que le habían arrebatado sus objetos o su identidad o su derecho a la identidad sean los obligados a pagar, ¿no? El discurso populista clásico es los ricos deben pagar lo que los pobres no tienen, lo tienen que pagar los ricos, que paguen los ricos, ¿no? Que hay por ahí un eslogan que dice que la deuda externa la paguen los ricos, ¿no? Cuando los ricos son básicamente los mismos políticos y los empresarios que los auspician y que logran después la obra pública, ¿no? La concesión de la obra pública. Así que en realidad es todo muy cínico esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el intelectual concretamente? ¿No? ¿Qué papel ocupa el intelectual en este circuito? El intelectual quizá ingenuamente cae en la idea de que debe ponerse al lado del populista de izquierda, no del de derecha, como Trump. Por ejemplo, Trump es absolutamente rechazado y repudiado por los intelectuales, sino del populismo de izquierda, que tampoco es exactamente científico, porque muchas veces se plantea que sí, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, pero vemos, por ejemplo, que no queda claro, digamos, las políticas que han desarrollado cada uno con respecto a la pandemia. Por ejemplo, en Argentina se habla de el gobierno de científicos. Por supuesto, combatir una pandemia es imposible y eso ha llevado al fracaso. Lo único que se ha logrado es que el pico de contagio llegue más tarde, pero no se lo evitó. En cambio, en México, por ejemplo, no se toma ninguna medida y el presidente habla de abrazarnos de nuevo y encontrarnos otra vez, mientras van muriendo personas constantemente por no solo las deficiencias del sistema de salud, porque es falso que el sistema de salud sea todo el problema, sino porque estamos ante una situación que es un encuentro con algo, digamos, de la realidad, no de lo real lacaniano, sino de la realidad que, como todo encuentro, tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene sus efectos. Nos hemos encontrado con algo que no podemos insertar en la cadena simbólica y nos obliga a trabajarlo con tiempo, digamos, generando una vacuna o lo que sea. Y bueno, las consecuencias siempre son malas, tanto si no hacemos nada como si hacemos, con lo cual al final el resultado es el mismo. Eh, Se puede ganar tiempo, sí, se puede ganar tiempo, pero eso es todo, ¿no? La idea de Argentina, por ejemplo, era esa, ganar tiempo para que la segunda ola no llegue porque la vacuna esté antes. Pero son detalles, ¿no? En conclusión, lo que yo quería señalar es el hecho de que el intelectual es insatisfecho como cualquiera, ¿no? Todos estamos insatisfechos con nuestro no ser, digamos, porque para decirlo lacanianamente es un no ser más que un ser. ¿Cómo eso lo elabora el intelectual? Bueno, comprometiéndose con causas políticas que considera buenas, que considera justas, que considera relacionadas con el concepto de derechos humanos. Entonces toma el partido del progre, ¿no? Como se dice progre, pero lo progre, como vimos, fue cambiando con el tiempo. No es lo mismo el progre rusoniano, de la voluntad general, que es la voluntad de nadie y que termina convirtiéndose siempre en una dictadura, que el progre, como podía hacerlo Voltaire, que está a favor de la monarquía constitucional, la división de poderes, la tolerancia, la búsqueda del desarrollo científico-técnico, aunque él también tenía sus deficiencias, ¿no? Pero bueno, por lo menos no era la misma posición y todo tiende a mezclarse, ¿no? Bajo eslogans, bajo consignas, memes que no discriminan y no permiten un análisis claro y llevar a la pereza del pensamiento, ¿no? Y si algo no debería hacer un intelectual es caer en esa pereza y es lo que está sucediendo, lamentablemente.
Bueno, ese es el aporte que yo quería hacer. Agradezco, como decía a Alejandro, haberme hecho participar de este congreso muy interesante. Espero que les guste la charla. Si tienen dudas, comentarios, lo pueden dejar abajo. Y agradezco a Teoría en Pocos Minutos, como siempre, que me ha permitido, me ha brindado estos espacios para poder expresarme, expresar lo que yo pienso, que no es la verdad, sino que es lo que puedo decir con mayor sinceridad, ¿no? Ante la imposibilidad de una verdad objetiva, lo único que nos resta es ser sinceros, en lo posible, ser sinceros con nosotros mismos y por añadidura con los demás, aunque ser sincero sea imposible porque no se puede decir todo, porque no todo puede articularse en el lenguaje. Bueno, nada más, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.